un órgano a nivel pulmonar o a nivel de contacto, nuestro sistema inmune actúa, trata de atacar, trata de encapsular y finalmente, ¿dónde se puede depositar? En los ganglios, ¿no? Eh, Está conformado por los conductos linfáticos, el fluido linfático y los órganos linfáticos. Y acá quiero que presten atención, porque los órganos linfáticos, cuando hablamos de órganos linfáticos, no solamente nos referimos a los ganglios linfáticos, ¿ok? Los ganglios linfáticos son esos nodos que nosotros podemos palparnos algunas veces en la región cervical, en otros órganos más cuando estos crecen. Pero no son los únicos que conforman los órganos linfáticos. Tenemos a las amígdalas, a la placa de Waldeyer, al anillo de Waldeyer. Las amígdalas tienen componente linfático. El timo, el vaso. El vaso es un órgano linfoide. Y, y este es muy importante, ¿no? Porque en alguna parte de nuestra génesis o del proceso embrionario, nosotros fetal, tenemos la hematopoiesis a nivel de estos órganos. Por ejemplo, el vaso tiene en alguna parte del crecimiento fetal, pues tiene el rol de formar hematopoyéticos, el rol de la hematopoiesis, y no olvidarse que conforma parte del sistema linfático. Es por eso que durante la evaluación, por ejemplo, de los pacientes con linfomas, donde hay un crecimiento de los ganglios y los ganglios están patológicos, eh, el vaso puede crecer por compromiso de el linfoma y esto no se considera como un órgano extralinfático. A ver, para hacerme entender, el vaso conforma parte del sistema linfático. Si yo tengo una enfermedad ganglionar, por ejemplo, los famosos linfomas, tengo que ir a evaluar el vaso. Si tengo una leucemia con componente linfático, tengo que ir a evaluar el vaso y probablemente yo lo encuentre grande. ¿Ya? Lo encuentre grande. Entonces, eso nos da gravedad, pero ya luego lo van a ver en oncología, que esto, al ser parte del sistema linfático, no se configura como un órgano extraganglionar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un linfoma y el linfoma está invadiendo el hígado, digo, es un estadio clínico 4 porque ya infiltró el hígado. Doctora, el vaso también está infiltrado, es un órgano, como es un órgano, es estadio clínico 4. No, porque conforma parte del sistema linfático el vaso, por si acaso. No es 4, ¿ya? Y bueno, también tenemos órganos linfáticos, tejido linfático en la mucosa intestinal. Y tenemos una buena cantidad. En toda la mucosa intestinal y respiratoria tenemos tejido linfático. Es por eso que tenemos algunos pacientes con linfomas primarios intestinales, gástricos. Dice, pero ¿cómo es posible que tenga un linfoma en el colon y solamente encontremos ahí el compromiso y no en un ganglio, doctora? Si este es una enfermedad del ganglio linfático, acordarse que hay tejido linfático también en la mucosa intestinal, en la mucosa bronquial, por eso podemos encontrar linfomas en cualquier parte, e inclusive en la médula ósea. ¿Cuáles son las funciones que cumple el sistema linfático? Una función de defensa, ¿no? Los linfocitos se van a reproducir a nivel del ganglio linfático para dar respuesta a los agentes extraños, por ejemplo, bacterias, ¿no? Y dentro del tejido linfático, del ganglio linfático, encontramos macrófagos capaces de fagocitar sustancias dañinas a nuestro organismo, ¿no? También tiene una función de absorción de grasas. La mayor parte de las grasas son absorbidas por el sistema linfático y transportadas al sistema circulatorio. Entonces nos sirve para transportar grasas también. Tiene una función de intercambio capilar. El intercambio capilar de sustancias del tramo venoso ya son recuperadas por el sistema linfático. ¿Y qué es la linfa? La linfa es el líquido claro, similar al plasma, que contiene mucha agua y proteínas y también muchos leucocitos. Es por eso que cuando nosotros tenemos un paciente con extravasación de tejido linfático, como por ejemplo un quilotórax, ¿ya? Eh, este quilotórax se va a caracterizar por
ser un líquido medio blanquecino, amarillento, con una cantidad de proteínas y también de grasa. Acordarse que el sistema linfático, al tener o ayudar a la circulación de la grasa en nuestro organismo, cuando hay extravasación del sistema linfático, va a aparecer como un líquido lechoso, ¿no? Vamos a encontrar grasa ahí también, leucocitos. Eh, Aunque parte de la linfa se produce en el hígado, la mayor parte deriva de la sangre, ¿no? Y su función es transportar grasas cuyas moléculas son muy grandes desde el intestino delgado hacia la sangre. Otra función de este líquido es limpiar la sangre de restos celulares, partículas extrañas y bacterias patógenas, ¿no? Alteradas en los ganglios linfáticos. Y bueno, finalmente, ¿qué es el ganglio linfático? Son masas circunscritas de tejido linfoide de color grisáceo, ¿ya? Situadas en el trayecto de los vasos linfáticos, ¿ya? La longitud va a variar dependiendo del tipo de ganglio y de la ubicación del ganglio. Ya vamos a verlo más adelante. Pero nosotros podemos definir como el ganglio linfático esos nodos que podemos palpar en adyacente a los órganos, protegiendo a los órganos, ¿ok? De infecciones y también adyacente a estructuras en general a nivel de todo nuestro organismo. Vamos a tener ganglios superficiales, ¿ya? Los más característicos, los más palpables, y cuando hagan ya sea cirugía de cabeza y cuello, acuérdense de esto porque es lo que primero les van a mandar evaluar o aprender en cabeza y cuello, ¿ya? Los ganglios de la cabeza y cuello, en general, a nivel superficial, pueden ser ganglios occipitales, ¿ok? En la parte de atrás, hacia la región occipital, la región cervical posterior, los ganglios posauriculares o mastoideos, ¿ok? La mastoides, acuérdense que la mastoides está por detrás de la oreja, ¿ya? Es ese huesillo que sale por debajo hacia los lados. Los ganglios preauriculares por delante del oído, los ganglios submaxilares, submentonianos, los ganglios yugulares que van hacia alrededor de los vasos yugulares, o cervicales anteriores, los cervicales posteriores, los ganglios supraclaviculares por encima de la clavícula y los ganglios cervicales profundos. Entonces, esta es una clasificación de los ganglios ya anatómicamente. Esto es muy importante para el cirujano de cabeza y cuello para localizar el grado de invasión que puede tener, por ejemplo, un cáncer de tiroides. Doctora, esto también se utiliza para los linfomas. En la práctica clínica no son muy útiles porque cuando los linfomas crecen con un tamaño exorbitante y es muy difícil. No, el grupo 3, el grupo 2, no, ahí de frente. Nos vamos a clasificarlos o ubicarlos anatómicamente en forma superficial. Pero si yo quiero ser más anatómica, más específica, por ejemplo, con cánceres más pequeños, por ejemplo, de cabeza y cuello, y a la cabeza también el cáncer de tiroides, sí el cirujano de cabeza y cuello te va a localizar anatómicamente. Entonces, tenemos 6 grupos ganglionares en el cuello, ¿ya? 6 grupos ganglionares que pueden ser izquierdos o derechos. Entonces, por ejemplo, el 1A son los ganglios submentonianos. Acá está, 1A, submentonianos. El 1B, submandibulares. El 2A, que puede ser el yugular alto o anterior, ¿ya? El 2A, por ejemplo, y el 2B, que son los yugulares posteriores, anterior y posterior. Pero, doctor, ¿en relación a qué variante anatómica? En relación a la variante anatómica de la yugular, ¿no? Y también tenemos el grupo 3, que es de la yugular media, miren, al nivel de la mitad de la yugular, y en la yugular baja o inferior, que viene a ser el grupo 4A. El 4B van a ser los mediales supraclavicular, acá lo pueden encontrar, 4B, mediales supraclavicular. El 5A, vámonos al 5A por arriba, que es los del triángulo posterior alto y los del triángulo posterior bajo, que vendrían a ser los del 5B, y los del 5C, el supraclavicular lateral. Ojo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto ya para
el nivel residente. Los ganglios supraclaviculares, si yo estoy hablando de los ganglios supraclaviculares a nivel superficial, a nivel más profundo, ¿qué tipo de o qué regiones ganglionares a nivel del cuello serían? Bueno, doctora, pregunta de examen, ¿cuál sería? El lateral supraclavicular, también que vendría a ser el 5C, ¿ok? El 4B, que también es supraclavicular medial, ¿no? Entonces, los supraclaviculares son en parte el 5C, el 4B y parte del 4A, que si bien es cierto, su nombre tal cual en la localización no dice supraclavicular, pero obviamente la yugular inferior llega hacia la fosa supraclavicular. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Pero no para un nivel de pregrado, así que no se preocupe. El grupo 6, el anterior cervical, y así sucesivamente podemos encontrar. Ahora, a nivel cervical, ojo, bien claro he hablado, a nivel cervical tenemos 6 grupos ganglionares. Esto se puede extender hacia la región occipital, que ya sale por fuera de la región, su mismo nombre lo dice, ya no es cervical, ¿ok? Pero también a nivel de la región del cuello, podemos tener cuello y región occipital, podemos tener a los ganglios occipitales que vendrían a ser el grupo 10B, el 10A, el retroauricular, el 9, el bucofacial, los retrofaringios, el 7A, el retroestiloideo, el 8B. Ahora, esto van a ser grupos ganglionares más profundos. Nosotros no lo vamos a palpar, o sea, va a ser muy difícil que nosotros palpemos esto o lo ubiquemos, tal vez a los occipitales, los submentonianos, pero va a ser bastante difícil clasificarlos. Ya esto nos sirve más para una disección anatómica o para un procedimiento quirúrgico en el que el cirujano su descripción quirúrgica nos va a detallar dónde ha encontrado los ganglios. Doctor, ¿y para qué sirve eso? Para un proceso de estadiaje, cuán avanzado estuvo el ganglio. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Todo bien. Si nosotros seguimos, bajamos de la región de la cabeza y cuello, porque hasta acá hemos hablado cabeza y cuello, donde el grupo más PD a aprender son los ganglios a nivel ubicados a nivel de la región cervical, ¿ya? Si nosotros seguimos bajando, tenemos más ganglios, ¿no? Hablando de los superficiales, tenemos los ganglios axilares, además los epitrocleares, los ganglios inguinales y los popliteos por detrás. Ojo, ha sido pregunta de examen, me parece, de NAM. Mencione usted cuáles de los siguientes grupos ganglionares no podrían ser evaluables mediante un examen físico. Entonces, yo tengo ganglios superficiales de los de la cabeza y el cuello. Tengo los ganglios epitrocleares, axilares, inguinales, y acá faltó los popliteos que sí pueden ser evaluables. Pero voy a tener ganglios profundos que van a estar ubicados, por ejemplo, en las cavidades viscerales, en el tórax, en el abdomen, y que no van a ser evaluados mediante un examen físico. Esto ha sido pregunta de examen de NAM, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Los ganglios que se ocupan el hilio pulmonar, los mediastínicos, los intraabdominales, los retroperitoneales y los pelvianos. Por ejemplo, los ganglios ilíacos. ¿Ustedes me pueden evaluar? No. ¿Cuál sí pueden examinar? Los ganglios inguinales. Entonces, en la pregunta de NAM venía, marcar el que no pueda ser evaluado clínicamente. A, popliteos. B, epitrocleares. C, axilares. D, retroperitoneales y no sé, pues, inguinales. Eso sí ya lo mencioné. Obviamente, ahí los que no pueden ser evaluados van a ser los retroperitoneales que son profundos. ¿Ya? Eso es pregunta de NAM, o sea, facilito. Pero vino algo de ganglios, mire, algo tan sencillo, pero vino, ¿no? Listo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el grupo ganglionar mediastínico. ¿Y por qué pongo este gráfico? Porque es bastante complejo. Los que van a ser quirúrgicos sí tienen la obligación de aprenderse esos grupos ganglionares. Ojo, los que piensen ser quirúrgicos, por ejemplo, los cirujanos de tórax,
los que operan pulmón, los que hacen estadiaje de pulmón, tienen que aprender eso, necesariamente, todos los grupos, ¿no? Y por ejemplo, acá para mostrar los grupos ganglionares supraclaviculares, un poquito pueden abarcar parte de los mediastínicos, ¿ya? Y los mediastínicos per se, que van desde el grupo 2 al grupo 4 y demás, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los paratraqueales, que van a ser dos anteriores paratraqueales superiores, ¿ya? Y se va a distinguir la R, 2R paratraqueal superior, 2L paratraqueal superior. ¿A qué se diferencia la R y la L? De right, derecho, y L de left, izquierdo, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. También vamos a tener los prevasculares, los prevertebrales, los paratraqueales, ya sea inferior, derecho, izquierdo, no todos van a ser derecho. Hay algún grupo que solamente va a ser central. Entonces, esto lo tendríamos que aprender en el caso de que vayamos a ubicar una tumoración mediastinal. No estoy hablando de linfoma, estoy hablando exactamente de tumores mediastínicos y de tumores pulmonares que sí necesitan la estadificación ganglionar. Entonces, como les mencioné, aprender los grupos ganglionares intraabdominales específicamente va a suponer una repercusión clínica, porque yo puedo aprenderlo anatómicamente, pero ¿qué repercusión clínica va a tener? La implicancia clínica en la estadificación de cáncer a la cabeza, ¿no? Nos va a servir para la estadificación. Por ejemplo, en el cáncer gástrico también tenemos grupos ganglionares. Y aparte de la estadificación para la que me va a servir saber los grupos ganglionares, también me va a servir para el reporte anátomo-patológico de lo que el cirujano me ha sacado. El cirujano, entré y saqué todos los del grupo, no sé, 4, 5, 6, ¿no? Es más, los procedimientos quirúrgicos que se hacen en cáncer, si el paciente tiene un cáncer gástrico, supongamos un estadio clínico 2 totalmente operable, ¿no? A nivel cardial, entonces el cirujano tiene exigencia de sacar los grupos paracardiales, ¿no? Entonces se tiene que notificar qué grupos ganglionares ha sacado. Entonces, los cirujanos sí tienen que aprenderse esto de memoria, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo 1 y 2, que son los nodos cardíacos derecho-izquierdo. Tenemos los 3 y 4, que son los de la curvatura mayor y menor. Tenemos los 5 y 6, que son los suprapilóricos, los infrapilóricos. Entonces, 5 y 6 son los pilóricos, ¿no? Y así vamos a avanzar, por ejemplo, hasta el grupo 11, son los ganglios de la arteria esplénica. Cuando el cáncer está avanzado, tiene una ubicación pilórica, probablemente el cirujano está exigido de sacar todos los grupos ganglionares, ya sean los de la curvatura mayor, menor, esplénica. El ganglio del ligamento hepatoduodenal, que vendría a ser el 12. Esto los cirujanos se lo memorizan para que puedan tener un abordaje de estadificación y también para planificar su procedimiento quirúrgico. Bueno, conociendo la implicancia clínica, nosotros también tenemos que tener algunas consideraciones para la evaluación de los ganglios, ¿no? Ya, estamos frente al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los ganglios? Siempre todo comienza por el ver, eso ya lo deben estar mencionando en sus clases. Voy a inspeccionar al paciente. Antes de hablar solamente del ganglio, no es que yo voy a ver solamente el ganglio del paciente. El paciente viene con una complejidad, probablemente ni cuenta se haya dado que tiene un ganglio ahí, ¿no? Viene por fiebre, no sé yo, una fiebre, baja de peso, y bueno, ustedes comienzan con la evaluación física, ¿no? Ven si por ahí pueda tener alguna tumoración, el cuello, que es lo más observable en las personas, que generalmente no tapa la ropa, va a ser el lugar donde gracias a Dios tenemos un montón de ganglios y probablemente si alguno está patológico lo podamos ver inmediatamente, ¿no? Entonces, primero el ver y luego del ver qué forma tiene, ¿no? ¿Qué forma tiene en el ver? ¿Qué coloración tiene? Inclusive con el ver también saco el tamaño, ¿no? Aproximado de ese ganglio, si tiene bordes irregulares, si está supurando, si ya está drenando, si ha ulcerado.
cualquier cosa que contribuya a detallar o caracterizar mejor ese ganglio, ¿no? La palpación, luego lo voy a palpar. Esa palpación me va a determinar el tamaño, me va a determinar la consistencia, la profundidad del ganglio, la adherencia a planos profundos, que son parámetros clínicos de evaluación importantes que ya me van diciendo a mí si ese ganglio es un ganglio, es una inflamación, ¿no? Tuvo una gripe, se le inflamó un poco los ganglios, o si es un ganglio cancerígeno patológico de mal pronóstico, ¿no? Entonces, como bien dice acá, nos va a permitir caracterizar el volumen, la forma, la consistencia, la sensibilidad, es un ganglio doloroso, no doloroso, el estado de la piel vecina, muchos ganglios pueden drenar, pueden fistulizarse cuando están accedados, eh, el número de ganglios afectados también, todo eso me va a permitir la exploración mediante la palpación. Cuando nosotros tenemos los ganglios, lo primero que se saca a la vista es el volumen del ganglio, ¿no? Crece. El aumento ganglionar va a ser una de las dolencias por la que va a venir población, inclusive que no necesariamente tiene una enfermedad localizada en los ganglios. Ojo, yo voy a tener patología primaria ganglionar y voy a tener patología que secundaria a nivel de los ganglios. Por ejemplo, yo tengo una gripe, se me inflamó el ganglio. Tengo, no sé, pues, una sífilis o un chancro, te voy a tener un ganglio ahí, pero la enfermedad no está en el ganglio, sino que la enfermedad es una enfermedad por una clamidia que está dando un chancro y bueno, nuestro ganglio funcionó porque tiene la función defensiva de ir a atacarle y entonces va a crecer porque los linfocitos van a proliferar. Al proliferar los linfocitos dentro del ganglio linfático con la intención de ir a abordar esa infección es que el ganglio puede crecer. Entonces, acá vienen dos términos importantes que ha habido una discusión por años, los grandes semiólogos, que sí es relevante para nuestra cultura, pero en la práctica clínica es variable. Ya yo diría de que siempre que hablemos de un aumento ganglionar, consensuado está que podemos hablar de una adenopatía. El paciente tiene una adenopatía. Unos dicen que si nosotros solamente nos referimos al aumento del ganglio, al volumen del ganglio, hablemos de adenomegalia o más propiamente linfodenomegalia. Y sí, realmente, hoy por hoy en la práctica clínica utilizamos el término adenopatía. Según la clasificación de Allen, puede ser primario o secundario. Esa adenopatía tú tienes un ganglio normal, se hace adenopático, puede ser de causa primaria, según la edad de aparición hay 3 grupos: congénito, precoz, cuando es entre los 4 meses y la adolescencia, y tardío, cuando ya es en la tercera, cuarta década de vida, ¿no? Qué raro que un ganglio en la adolescencia no es tan anormal porque la enfermedad del beso se contagia de mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, bla, bla. Bueno, son cosas infecciosas. Tercera, cuarta década de vida, hay que ver otro tipo de causas para el crecimiento o para que podamos estar frente a una adenopatía. El secundario, que se va a devenir de alguna otra patología, como por ejemplo de alguna cirugía oncológica, una irradiación tumoral, traumatismo, infecciones, etc. ¿Cuándo se considera una adenopatía? Porque yo puedo tener un ganglio un poco grande, eso es una adenopatía. Bueno, y hay consensos también para eso, ¿no? En general, siempre que hablemos de adenopatía es porque se trata de una alteración en el ganglio, pero para que tú llames adenopatía per se, ¿qué te dice? Que los ganglios linfáticos deben ser mayores de 1 centímetro de diámetro. Yo puedo tener un ganglio de 0,5 palpable porque por ahí tengo un paciente caquéctico que su ganglio, que es normal, blandito, lo estoy palpando, ¿no? Entonces ya hay criterio para eso. Ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro. A nivel inguinal y epitelial se consideran patológicos cuando es mayor de 1,5 centímetros. Acordarse que normalmente nosotros los ganglios en la ingle es lo primero que reacciona cuando ya la persona va iniciando una relación sexual, va teniendo infecciones, anything, ¿ya? Entonces, a nivel inguinal y epitelial se consideran patológicos mayores de 1,5 centímetros y 0,5 centímetros de diámetro respectivamente. Ojo, inguinal 1,5 y epitelial 0,5. A nivel supraclavicular se consideran patológicos independiente del tamaño. Ojo, yo no debería palpar ganglios a nivel supraclavicular. Si palpo, cuidado, puede
ser algo malo. Es algo patológico. Eso es lo que nos refiere la literatura. En cualquier otra localización corporal se pueden palpar ganglios más pequeños de 0,5 sin significado patológico. ¿Cuándo debe considerarse patológico el ganglio? Cuando está aumentado de consistencia, es duro, está adherido a planos profundos, ¿no? Adherencia. Y la sensibilidad. Eso es patológico. Si duele ese ganglio, algo está pasando. Si está adherido, de todas maneras es patológico. Y la consistencia, si es pétrea, eso es cáncer. ¿Cómo ha sido la evolución de las adenopatías? ¿No? O cómo nosotros debemos evolucionar en las adenopatías. Si este ganglio creció, duele, en un curso dentro de los 10 días, se denomina aguda, ¿no? Subaguda entre los 10 al mes, 10 días a 30 días y crónica más de 30 días de evolución. Muy bien. Las adenopatías pueden ser localizadas cuando involucra una sola región ganglionar, ¿ya? La mayoría de las adenopatías localizadas tienen etiología bacteriana, la mayoría. Entonces, lo que nos va a dar crecimiento de ganglios localizados puede ser las bacterianas, por ejemplo, el chancro, ¿no? No sé, la sífilis, o una mastitis bacteriana, ¿no? Una mujer que ha dado, está dando de lactar, muchas veces pasan las mastitis, las ganglios de la axila se les inflama. Y generalizada, tengan mucho cuidado con las adenopatías generalizadas, porque acá ya se denomina de generalizadas cuando hay compromiso de 2 o más regiones ganglionares. ¿Qué son regiones ganglionares? Son grupos de ganglios establecidos. Por ejemplo, una región ganglionar es la región cervical, otra región ganglionar es la región supraclavicular, otra región ganglionar es la región pectoral, otra región es la región axilar, inguinal. Esas son regiones ganglionares. Entonces, eh, ¿cuáles vienen a ser las causas? Virales inespecíficas, la mayoría, ¿ya? Por ejemplo, las mononucleosis, que son otra causa, las toxoplasmosis, y acá sí las bacterianas son en menos frecuencia. Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿no? Paciente de 35 años con antecedente de una relación sexual reciente, que tiene ganglios a nivel inguinal, que sería una región, dolorosas. ¿Cuál de las siguientes podría ser una causa probable? Que le pone, ¿no? VIH, localizado. VIH te dice. Segunda, citomegalovirus. Tercera, sífilis. Cuarta, Epstein-Barr virus. ¿Cuál es marca? Sífilis. La primera causa de una enopatía localizada, según estadísticas, son bacterianas. Con eso ya tienen su puntito. El VIH te da adenopatías generalizadas. Es un síndrome linfoproliferativo. Bien, te puede dar, pero no. Generalmente las localizadas son infecciones ahí agudas, ¿no? Bacterianas. También puede ser viral, pero es menos frecuente. La pregunta te va a decir, ¿cuál sería el agente más probable? No te está diciendo el qué es, ¿no? El más probable, más probable una bacteria. Las generalizadas, las virales. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctora. Bueno, eso es cuando tenemos un crecimiento ganglionar, ¿no? Pero también podemos tener afectación del sistema linfático con repercusión clínica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay obstrucción del drenaje del tejido linfático, cuando hay una obstrucción de los vasos linfáticos. Cuando nosotros tenemos una obstrucción del vaso linfático puede causar linfedema, ¿no? Es lo mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos edema, que es la extravasación de líquido hacia el espacio eh, extracelular, ¿no? Que es causado, bueno, puede ser por variaciones de la presión oncótica, debilidad capilar, anything, ¿no? Pero es un líquido claro. El
¿el fluido linfático puede extravasarse? Sí, y puede dar un linfedema. ¿Por qué linfedema? Porque va a ser de tejido linfático. Y va a tener una característica, ¿no? Una vez que hay linfedema, este va a ser progresivo y de curso crónico, ¿ya? Va a tener una característica clínica, a diferencia del edema, que puede ser con mayor probabilidad blando, hace la piel que se vuelva más transparente, como brillosa. El linfedema, al contrario, va a tornar la piel más oscura, con sensación de enlentecimiento venoso, como podemos ver, por ejemplo, en los pacientes que tienen linfoma y que tienen una obstrucción ganglionar en el tejido linfático y empieza a haber un linfedema en las pacientes con cáncer de mama, con una mama muy grande, con obstrucción o post-mastectomizadas, en el que se ve el linfedema en el brazo, ¿no? Producto de que los tejidos han sido abrasados, el conducto linfático se ha inflamado, producto del procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, un edema duro, ¿no? Que puede causar cambios de coloración en la piel. Pero es las únicas causas, no. Por ejemplo, acá en el inmunográfico nosotros vemos el linfedema post-mastectomía, ¿no? Post-mastectomía, y esto es un curso crónico que lamentablemente afecta bastante la calidad de vida de las pacientes. Hay que tener mucho, mucho, mucho tino. Acá el cirujano tiene que tener mucho, mucho cuidado al momento de abordar, y la fisioterapia post también que se les da a las pacientes para evitar ese linfedema, ¿no? También tenemos la filariasis linfática, que es producido por los parásitos de la Buchereria brachyphylla, ¿no? Transmitido por mosquitos, puede causar linfedema y un linfedema crónico. Y bueno, también tenemos la linfadenitis, ¿no? Que va a haber una inflamación de los ganglios con extravasación que pueden ser bastante localizadas. Por ejemplo, las famosas paperas, que subsecuentemente, hace muchos años se veía eso, no sé si lo han visto, que causaban linfadenitis, ¿no? Extravasación, y parecían como elefantitos los niños, que se va a dar por una inflamación aguda de uno o más ganglios linfáticos, ya sea por infección bacteriana, viral o fúngica, ¿no? Por ejemplo, las paperas pueden causar linfadenitis. Y listo, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Voy a ver si acá les voy a compartir. Ojalá que se pueda compartir. Voy a compartir un video. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve, doctora. doctora. Sí, doctora. Ya. Voy a ver si puedo compartir el sonido. ¿Saben cómo se comparte el sonido? Acá está, compartir sonido. A ver, vamos a ver. Bueno, acá el doctor comienza, ¿no? Y voy a comenzar con la evaluación acá. Waist up. ¿Escuchan? And often we do that ¿Se escucha, symmetrically doctora? because lymph nodes are usually not symmetrical in their enlargements, especially abnormal lymph nodes. So we often use two hands, and we start in the posterior occipital region, and occasionally you feel. Por ejemplo, ahí lo que está haciendo el doctor nos recomienda que ante la evaluación de los ganglios lo hagamos en forma simétrica, ¿no? Apoyarnos de nuestras dos manos e iniciar la palpación a la vez. ¿Por qué? Porque por ahí podemos tener algunas alteraciones anatómicas y siempre es bueno comparar. Tenemos ganglios tanto derechos e izquierdos. Entonces, la única forma de decir que uno ha crecido respecto al otro es comparándola con el contralateral. Lymph glands. Now, this gentleman has a very hard lump in the back of his head, which is not a lymph node. You have to distinguish bone from a lymph node. But up here, he has about a 2-centimeter firm, bony protuberance. It is not a lymph node, and it is nothing of concern.
As you come down, you just palpate with your fingers till you get to the posterior auricular area, and lymph nodes can be felt there. Usually they are abnormal, even when they're quite small in this location. And you use your fingers gently, and then you come down to the general neck area. Miren, ve, ahí estamos delimitando, ¿no? There's another place that's important with the preauricular lymph nodes. You feel with your Preauricular fingers. lymph nodes. Gently, symmetrically, and you don't usually feel preauricular lymph nodes. Even small ones would be of concern. May mean an infection, may mean something more generalized. As you come down then to the mandible or the angle of the mandible, the parotid gland may be felt in this location. In this gentleman, we don't feel the parotid gland, but they will be symmetrical and may overlap that angle, and they are not lymph nodes. And then you come down along the sternocleidomastoid muscle, and you palpate for jugular lymph nodes. And you go up and down gently, if you can, all the way down to the clavicle. And these would be the jugular lymph nodes, cervical lymph nodes. And what's very important to distinguish is that there are submandibular salivary glands, which are symmetrical usually, maybe slightly different one side from the other. And this gentleman has a salivary gland right here, which is about 1.5 centimeters and small. And he has a smaller one on this side. But they are symmetrical, and they are not concerned, and they are not lymph nodes, in my judgment. The other thing you have to be aware of is that the carotid arteries are here. And very often, you will feel the carotid artery or carotid bulb and interpret that as a swollen lymph nodes. But lymph nodes do not pulsate. And when they pulsate, that means it's obviously a carotid artery. And they are in this location. This gentleman has a very small lymph gland on the right side, the posterior cervical region. Right here, it's probably no more than 3 millimeters. It's flat. Lymph nodes that are normal are usually flat and ovoid. Lymph nodes that are more abnormal are spherical, and that you can sort of tell by your palpation. You come down, and the most important area to feel is the supraclavicular fossa. Now, sometimes it's a little better to just bend the neck forward to relax this area. And you take your fingers and you push right down over the clavicle and see if you can roll your fingers over any nodules. Now, these are most important because they are not usually found normally after infections. And if they are enlarged, they often indicate some process which is deeper in the body. Normalmente ahí no debemos tener cambios, ¿no? And the most important one is on the left side. And as you probably have read or remember, the left supraclavicular lymph node is called the sentinel lymph node or Virchow's node because it was an indication that there was serious trouble in the abdomen. Now, why in the left supraclavicular fossa would that indicate abdominal disease? Well, you will recall that the lymphatics of the abdomen drain to the cisterna chyli and then go up the thoracic duct, and they dump into the left side, left jugular vein. And if there is malignancy in this location and it is spread to a lymph node, very frequently the first sign of that disease is a swollen and firm left supraclavicular lymph node. And you shouldn't feel a lymph node in this location, at least normally. That doesn't mean that they're always bad, but that it should raise your suspicion. On the right side, occasionally the thoracic duct will split and send some lymph and cells to the right side, but the intrathoracic lymphatics drain to the right supraclavicular fossa. So this is another very important place to feel.
And then you continue to feel around and make sure that it's symmetrical. Be sure to distinguish the muscles from the carotid vessels. The hyoid bone is here and it shouldn't be confused with lymph nodes. It's firm, and you push on one side, it goes to the other. And many young medical students or doctors will confuse the hyoid bone and the larynx. Hyoid bone is higher, but it's bony and it moves. Listo. A ver. Por ejemplo, ahora me escuchan, ¿no? Ese es un ejemplo de una evaluación, ¿no? Una evaluación bastante prolija de la región cervical, de todos los grupos ganglionales superficiales. ¿Alguna pregunta? Chicos, preguntas. Creo que no hay ninguna, doctora. Ujú. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Chicos, todavía no se retiren, voy a estar en la lista.